Buenos días, profesor y compañeros en general. En esta oportunidad, pues mi persona va a hablar sobre un tema bastante importante, ¿no? En cuanto a las bacterias, que serían pues sus características. Entonces, vamos a iniciar con una pequeña definición, ¿no? En realidad, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿qué son las bacterias en realidad? Pues estas son microorganismos unicelulares que están constituidos pues por una sola célula procariota. Estos también son reconocidos como uno de los grupos de seres vivos más primitivos dentro del reino procariota, ¿no? Que proviene pues del griego protos, que es primitivos, y cariota, que es el núcleo. Como ya les venía anticipando, vamos a mencionar sus principales características, ¿no? De las bacterias, como por ejemplo su tamaño. Este suele variar mucho. Las bacterias pueden medir entre los 0,5 y los 5 micrómetros de longitud. Pues de esa manera sería necesario, ¿no? Utilizar todavía un microscopio para poder visualizarlo. También podemos mencionar que las bacterias cuentan con una maquinaria enzimática, ¿no? El cual les permite pues tener fuente de energía química para poder desarrollar sus funciones vitales. Asimismo, pues cuentan con un ADN circular, donde el material genético pues está constituido por esta misma, ¿no? Que sería el ADN circular. También podemos recalcar que las bacterias pues se reproducen por fisión binaria, el cual pues es un proceso simple donde la bacteria madre se divide, ¿no? Dando lugar a dos células hijas portadoras de réplicas exactas del mismo ADN materno. Y pues en cuanto a su crecimiento, las bacterias pues son capaces de crecer, de desarrollarse de forma libre, salvo que hay ciertas excepciones, ¿no? De algunos grupos de bacterias que son de vida intracelular. Estas requieren o necesitan, ¿no? Para parasitar otros organismos para poder obtener energía y alimento para sobrevivir. Por otro lado, la estructura de la célula procariota de las bacterias es simple y por ende pues carecen de orgánulos celulares internos, ¿no? Que están delimitados por la membrana. Y esto pues hace que resista la pared celular, permitiendo a las bacterias sobrevivir en las diferentes condiciones ambientales. Y para continuar, pues hablaremos también sobre sus tipos y formas. Las bacterias se identifican, ¿no? Se clasifican por su forma. Para ello, pues a veces es necesario, ¿no? Recurrir a las clasificaciones taxonómicas que la ciencia, pues, de la microbiología ha ido confeccionando, ¿no? Durante el siglo y detallando tal vez según los estudios de las bacterias. En la actualidad podemos diferenciar los distintos tipos de bacterias según su estructura morfológica y rigidez de su pared celular. Y en esta oportunidad pues vamos a hablar sobre los tres tipos principales, ¿no? Que serían los bacilos, los cocos y los espirales, ¿no? En cuanto a los bacilos, estas bacterias pues tienen una forma de barra dentro. Dentro de este grupo también de bacterias podemos encontrar otros subtipos, ¿no? De acuerdo a su longitud y estructura morfológica de las células. Como por ejemplo se encuentran los cocobacilos, que son pues bacilos cortos, los generobacilos, que son los bacilos largos. También tenemos a los generovíbrios, ¿no? Que son los bacilos en curvas y entre otras muchas. También podemos mencionar a los cocos.
Estas bacterias, pues, como bien su nombre lo dice, ¿no? Tienen forma de esfera ovalada, ¿no? De cocos, que hace que al dividir la célula de la bacteria puede mantenerse unida a otra célula, ¿no? Tras una división celular. Así como en los bacilos tenemos otros subtipos, aquí en los cocos también, ¿no? Tenemos a los estreptococos, que son cadenas de cocos. Está también los estafilococos, que son como agrupaciones, ¿no? De varios cocos. Tenemos a los diplococos, ¿no? Como su nombre mismo lo dice, diplo, son cocos en pares. Y finalmente pues tenemos a los tetracocos, ¿no? Que son la unión de cuatro cocos. Para finalizar también hablaremos de los espirales. Estas bacterias pues tienen una mucosa, ¿no? De forma una espiral. Se caracteriza por ello. Se encuentra en el grupo de los espirales. Es una de las bacterias pues que son fáciles de reconocer en un microscopio por su forma. Asimismo son reconocidos como las bacterias espiroquetas por su estructura flexible y pues que tiene una forma de tirabuzón. Vamos continuando y también hablaremos sobre la composición de su pared celular, ¿no? Estas pues se dividen en dos grandes composiciones, digamos, ¿no? Se encuentran las bacterias positivas y las bacterias negativas. Las gram positivas, pues, estas bacterias no poseen una membrana externa capaz de proteger el citoplasma bacteriano. Se caracterizan también porque tienen una gruesa capa, ¿no? de peptidoglicano y presenta ácidos teicoicos, como se puede ver en la imagen. Además de ello, se caracteriza por que se distingue especialmente, ¿no? Por la coloración, por teñirse de azul oscuro o violeta, ¿no? Por la tinción de Gram, el cual pues es una muestra de laboratorio. Asimismo, pues tenemos a las bacterias Gram negativas. Estas bacterias presentan, a diferencia de las Gram positivas, estas presentan una sola capa de peptidoglicano. Su estructura es más compleja. Tiene membrana externa, tiene un espacio plasmático, que eso también le hace diferencia, ¿no? De las Gram positivas. Su característica de esta bacteria, pues, en cuanto a coloración, suele teñirse de color rosado, ¿no? O rojo por la tinción del Gram. También hablaremos de su nutrición de estas bacterias. Estas pueden dividirse en cuatro. Por ejemplo, tenemos a las bacterias fotoautótrofas, ¿no? Estas pues utilizan la luz solar como fuente de energía y sustancias inorgánicas, ¿no? Principalmente el dióxido de carbono como fuente de carbono. Asimismo tenemos a las bacterias quimioautótrofas. Estas utilizan compuestos inorgánicos reducidos, ¿no? como fuente de energía y dióxido de carbono como fuente de carbono. También tenemos a las bacterias fotoheterótrofas. Estas utilizan la luz como fuente de energía y moléculas orgánicas como fuente de carbono. Y pues finalmente tenemos a las bacterias quimioheterótrofas. Estas bacterias utilizan moléculas orgánicas como fuente de carbono y a la vez pues lo utilizan como reactivo, ¿no? En reacciones para obtener energía. Para finalizar con esta pequeña, ¿no? exposición sobre sus características principales de las bacterias, también tenemos su estructura celular. Como ya les venía mencionando, las bacterias pues son microorganismos, ¿no? Procariotas de organización muy sencilla.
Entonces, la célula de bacteriana, ¿no? Consta de, por ejemplo, cuenta con citoplasma, el cual pues presenta un aspecto viscoso. Tiene nucleoide, que contiene la forma, la mayor parte, ¿no? del ADN bacteriano. Muchas, además también muchas de estas bacterias pueden presentar flagelos. Generalmente son rígidos. En cuanto a su pared celular, eh, como ya les había indicado, ¿no? Está, está formado por muco, mucolisacáridos, que son pues especialmente los peptidoglicanos, ¿no? Y se encuentra rodeado, ¿no? por una cápsula llamada poliocitos. Asimismo cuenta con una membrana celular, cuenta con ribosomas y algunos características más, ¿no? En cuanto a su Entonces, estructura. profesor y compañeros, eso sería todo, ¿no? Hablando pues sobre sus características principales de las bacterias. Y muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.